fuerza electromotriz de cada uno de los generadores. Y el segundo me da la información de lo que es la tensión en la red. Ahora, acá, si nosotros realizamos una división, esta es la división que se está mostrando en la parte superior. Este sistema de ecuaciones de la parte inferior es el mismo que el de la parte superior. La única diferencia es que son submatrices y subvectores. Cada una de estas submatrices y subvectores la vamos a analizar de forma separada para poder facilitar llegar a una deducción del método de Cron. Ahora que ya saben de dónde viene esta ecuación y de dónde viene este cero, voy a continuar. ¿Alguien tuviera alguna duda con respecto a lo que se está viendo en pizarra? Perfecto, continuemos. Nosotros tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Nosotros tenemos este sistema. Caramba. Nosotros tenemos este sistema de ecuaciones. Voy a desarrollar este sistema de forma matricial. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que el vector I sub G va a ser igual a la submatriz Y doble A multiplicado por el vector E más la submatriz Y AB multiplicado por el vector B. Primera ecuación. Segunda ecuación, el vector de ceros va a ser igual a la submatriz Y BA multiplicado por el vector de fuerzas electromotrices más el vector Y, la submatriz YW, multiplicado por el vector S. El sistema de ecuaciones es el mismo. Este sistema es este mismo que está aquí arriba. Pero resulta que, ¿qué pasa si yo reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1? Voy a despejar esta tensión y la reemplazo acá. ¿Qué estaría haciendo al hacer eso? Estaríamos eliminando a los nodos internos de generación, de la red, perdón. ¿Qué es lo que hacíamos como primera etapa de cálculos en el análisis de estabilidad de una máquina contra barra infinita? Lo que hacemos es realizar simplificaciones serie paralelo de estrella, ¿no es cierto? Acá, al eliminar los nodos, el vector B, estaríamos haciendo lo mismo. Estoy eliminando, tomando en cuenta su efecto de las ecuaciones. Es decir, tomamos en cuenta su efecto, pero no lo necesitamos como una variable explícita. ¿Qué tendríamos? Observen, acá tendríamos el vector B va a ser igual a YW a la menos 1 multiplicado por, esto es un menos, y YBA multiplicado por E. ¿Correcto o incorrecto? Primero, este término pasa al otro lado con signo cambiado, ¿no es cierto? Luego, para eliminar la matriz YB y YW, premultiplico en ambos casos por el inverso de esa matriz. Entonces tendríamos esto. Sustituyen ahora este vector B en la primera ecuación. ¿Qué tendríamos? Tendríamos acá que la corriente de inyección I sub G va a ser igual a la matriz YA por la matriz de fuerzas electromotrices más la matriz YAB multiplicado por, voy a sustituir acá este vector, que es menos YW a la menos 1 multiplicado por YBA multiplicado por la fuerza electromotriz. Realizando un poco de álgebra, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la corriente de inyección I sub G va a ser igual a YA multiplicado por el vector E sub G más, menos YAB multiplicado por YW a la menos 1
multiplicado por y, BA, multiplicado por el vector E. ¿Qué pasa si en esta ecuación yo factorizo el vector E? Tendríamos acá que la corriente I sub G como vector va a ser igual a lo siguiente. Acá tendríamos Y doble A menos Y AB multiplicado por Y doble B a la menos 1 multiplicado por Y BA. Multiplicado por Y. Caramba. Ahora sí. ¿Alguna dificultad con la pizarra? Ahora sí. Acá tendríamos Y, ahora sí, por Y BA o está pasando con mi pizarrita virtual, no sé. A ver, veamos. Y esto multiplicado por E. Y BA y esto una llave por el vector E. Ahora sí. Observen, esta parte es muy importante. ¿Qué es lo que yo tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está dentro de las llaves? Yo les digo, acá tendríamos las corrientes de inyección de los generadores. Esto es igual a una matriz Y bus multiplicado por las fuerzas electromotrices de los generadores. ¿De dónde hemos partido? Estamos partiendo de una ecuación básica y fundamental que nos dice lo siguiente, que nos dice que las corrientes de inyección son iguales al Y bus por las fuerzas, por las tensiones de los nodos. Y estamos llegando a esto. Una ecuación que nos dice que las corrientes de inyección de los generadores son iguales al Y bus multiplicado por las tensiones en los nodos internos de generación. Este es el Y bus reducido para estabilidad. Pero este es el Y bus reducido para estabilidad solamente para el método clásico. El método clásico realiza esta simplificación para facilitar los cálculos. Quiero que vean que esto es lo mismo. Esto que está acá es lo mismo que lo que está acá. La única diferencia es que se está realizando una reducción. Acá. ¿Qué dimensiones tiene este vector? Supongamos que tengo acá, ¿y cuántos nodos de generación eran? Teníamos el ejercicio, ¿dónde está? Acá. ¿Cuántos nodos que no son internos tenemos? Los nodos internos son los que están en color rojo. El resto no son nodos internos. Tenemos 3 nodos internos y tenemos 9 nodos externos. Entonces acá tendríamos
acá tendríamos dimensiones, esto es I sub G tiene 3 filas y una columna. Esto tiene 9 filas, una columna. Y de esa forma podemos revisar, ¿no es cierto? Este elemento, por lo tanto, este elemento YAA va a tener 3 filas, 3 columnas. Este va a ser 3 filas, 9 columnas, 3 filas, 9 por 9. Pero acá, ¿qué dimensiones tiene este sistema? Este sistema tiene 3 filas, una columna, 3 filas, una columna. Eso significa que ustedes estarían reduciendo, realizando una simplificación. Estaríamos realizando una simplificación del tamaño de la red. Eso es equivalente a realizar las simplificaciones serie, paralelo y delta estrella. Entonces, el realizar esta corrección, esta multiplicación de submatrices, está reduciendo el tamaño de la red. Y a esta reducción se le llama la reducción de Cron. Nosotros tendríamos acá lo que es la matriz reducida. Y esto es igual a la matriz AA menos la matriz AB. Estas son submatrices, ¿no es cierto? Esta es la matriz W a la menos 1, es decir, la inversa de la matriz W, multiplicada por la matriz YBA. Esto que estamos viendo aquí es la reducción de Cron. Tómenla en cuenta porque es una pregunta clásica de examen, por si acaso. Realice la reducción de Cron del siguiente sistema. Y listo. Esa es una pregunta. ¿Qué necesito? Necesito identificar las matrices YAA, YW, YAB y YBA, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se realiza esa división? Esa división se realiza muy fácilmente con lo siguiente. Empiezo enumerando los nodos internos de generación, nodo 1, 2, 3. Termino los generadores y ahí realizo el corte. El resto son nodos de carga. Eso es importante. Acá tendríamos nodos de generación. Terminamos eso y empezamos con lo que son otros nodos. Y son nodos internos de generación, ¿no es cierto? O sea, no son los externos. Ahora que han visto esto, es muy fácil que ustedes puedan comprender lo siguiente. Acá tenemos el PowerPoint. Acá está haciendo exactamente lo mismo. Está realizando, este Y1 es la matriz YAA, Y2 es la submatriz YAB, Y3 es la submatriz BA, Y4 es la submatriz W. Observen, la matriz reducida es la matriz YAA menos YAB multiplicado por YW a la menos 1 por YBA. Entonces, es exactamente lo mismo. Y acá tendríamos la ecuación reducida. Los nodos de inyección son iguales a la matriz reducida multiplicada por las fuerzas electromotrices internas de cada generador. Perfecto. Siguiente paso es calcular las potencias de inyección. Las potencias de inyección se calculan con esa fórmula que es P sub K. Pero hemos dicho que P sub K depende de la cantidad de nodos que yo tenga en la red. Acá hemos reducido la red de 12 nodos, 9 internos más 3 externos, a solamente 3. Entonces, obviamente, el cálculo de esta sumatoria va a ser mucho más corto, ¿no es cierto? Recuerden que esto se está haciendo con una computadora. Si bien una computadora realiza miles de cálculos en un segundo, cuando estamos analizando el problema de estabilidad, es un problema que es bastante pesado para las computadoras y sí les toma tiempo. Entonces, acá podemos aprovechar esto. Y acá tenemos la demostración
de que esta potencia de inyección calculada se convierte en la potencia de generación cuando nosotros consideramos que la carga es cero y aprovechando que se cumple la ley de Kirchhoff de corrientes, que la sumatoria de corrientes es igual a cero, es decir, el error va a ser cero cuando el sistema converja. Siguiente paso es resolver el sistema de ecuaciones algebraico diferencial. En el primer caso, una ecuación por cada máquina. En el segundo caso, debemos resolver este sistema o un sistema equivalente. ¿Cuál es el sistema equivalente? Este que está acá. Este sería un sistema equivalente que nosotros podemos resolver. O sea, el sistema original es las corrientes de inyección son iguales al Y-bus reducido por las fuerzas electromotrices o las potencias de inyección. ¿Por qué las potencias de inyección? Porque las potencias de inyección dependen de las tensiones y dependen de las corrientes de inyección y me van a dar la contribución, la nueva contribución a la potencia activa de cada generador que cumple con esta ecuación. Ambas ecuaciones vienen de teoría de redes, ambas ecuaciones cumplen con ley de Ohm y ley de Kirchhoff, pero esta de acá es más fácil de obtener en función a la información que nosotros tenemos disponible. Esta es la parte teórica, ahora vayamos a la parte práctica. Estamos resolviendo este ejercicio, empezamos a resolver este ejercicio. Este es el libro de problemas resueltos de sistemas de energía eléctricos del autor Antonio Gómez Expósito. Este sistema es un sistema de 9 barras, ya es un sistema real y lo estamos resolviendo por el método clásico. Los datos del sistema. Acá tengo los datos, las impedancias de cada uno de los generadores, transformadores y líneas de transmisión. Este ejercicio simplemente me da la información de secuencia positiva porque está resolviendo una falla trifásica. Pero ustedes ya saben que si nosotros necesitamos resolver una falla que sea monofásica, bifásica a tierra o de otro tipo, solamente necesitamos la información de secuencia negativa y la información de secuencia cero de la red, de los transformadores y de los generadores, ¿no es cierto? Y además necesito datos de los generadores, es decir, datos de ensayo, de fabricante de cada generador. En este caso, como estamos utilizando el método clásico, la información que necesito es la información de la inercia de cada máquina. Observen acá, esta es la inercia de cada uno de los generadores. Esa es la inercia de cada uno de los generadores. Esa es la importancia de este modelo. Este modelo me permite realizar un análisis con la mínima cantidad de información disponible. Si yo tuviera la información del generador, de los ensayos de fábrica, ajustes, sistemas de control, etcétera, puedo realizar un análisis de estabilidad completo. Pero en este caso, esta es la mínima cantidad de información que tienen. Es decir, si no tienen esta información, no pueden realizar un análisis de estabilidad, es perder el tiempo. Con el método clásico, solo esto es lo que se necesita. Continuemos. ¿Qué es lo primero que se necesita? Resolver el flujo de carga. La información que me va a dar el flujo de carga es la siguiente. Me va a dar la información de la tensión en cada uno de los nodos de generación. Me va a dar el ángulo, me va a dar la tensión en cada uno de los nodos de carga. Observen, acá se está haciendo una división a ese tipo de información. Los generadores 1 a 3 corresponden a lo que son fuerzas electromotrices. No, esto es tensión en bordas de generación. Tensión en bordas del generador 1, tensión en bordas del generador 2, tensión en bordas del generador 3. Con sus respectivos ángulos. Y acá tenemos lo que es la tensión en cada uno de los nodos de carga. ¿Para qué se necesita esta información? Para convertir cada una de las cargas en impedancia constante. Vamos a ver más adelante.
Después de la generación tenemos la potencia generada, es decir, ustedes saben cuánto de potencia va a consumir cada uno de los generadores, va a entregar, mejor dicho, excepto en el generador slack. En el generador slack no conozco la información de potencia activa porque no conozco las pérdidas, pero el flujo de carga me calcula esa información y también la potencia reactiva. Entonces, esto sale del flujo de carga. Las cargas. Ustedes saben que la potencia activa y la potencia reactiva son dato. Por lo tanto, esto es información disponible. Siguiente paso. Aquí está la conversión que nosotros necesitamos realizar para... aquí está el procedimiento de cómo se realiza el cambio de una carga de potencia constante a impedancia constante. Observen, acá tenemos la ecuación. Corriente es igual a potencia dividido entre tensión conjugadas ambas. Esto viene de la ecuación que es potencia es igual a... Ahí está. Esto viene de la ecuación que potencia es igual a la tensión por lo que es la corriente conjugada, ¿no es cierto? Despejo corriente y tengo eso. Entonces, así se realiza la conversión de lo que es... aquí estamos calculando, aquí este es el cálculo de la fuerza electromotriz interna, tal como les dije. Primero calculo la corriente, luego aplico la caída de tensión y esta sería la fuerza electromotriz interna de cada generador. Esta sería la magnitud de la tensión, no. Esta sería la fuerza electromotriz del generador número 1. Esta sería la fuerza electromotriz del generador 1. Este es el ángulo del generador 1. Se hace lo mismo para los otros dos generadores. Primero calculo la corriente, luego la caída de tensión, la sumo a la tensión de bornes del generador y aquí calculo. Esta es la fuerza electromotriz del generador 2 y este es el ángulo del rotor del generador 2. Recuerden que ese ángulo eléctrico tiene su ángulo mecánico equivalente, es decir, tengo la posición de cada uno de los generadores con respecto a una referencia fija. Y aquí pasa lo mismo para el generador 3. Continuando, aquí sí está la conversión de cada una de las cargas de potencia constante a impedancia constante. ¿Cómo se realiza ese cambio? Es básicamente con la misma ecuación, ¿no es cierto? Acá tenemos la ecuación que nos dice potencia es igual a B por I, ¿no es cierto? Mejor esto lo hacemos en el otro lado. Que es la conversión de cargas de potencia constante a impedancia constante. Nosotros debemos recordar que la potencia es igual a V por I, ¿no es cierto? I conjugada. Y que la caída de tensión es igual a la corriente por lo que es la impedancia. Si ustedes sustituyen lo que es de esta primera ecuación, tenemos que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la impedancia. Sustituyen esto en la primera ecuación y tenemos que la potencia va a ser igual a la tensión multiplicada por la tensión conjugada dividido entre la impedancia conjugada. Si yo conjugo toda la ecuación, tendríamos acá que la potencia compleja conjugada va a ser igual a la tensión conjugada multiplicada por la tensión. Todo esto dividido entre la impedancia, sin conjugar. Despejando, tenemos que la impedancia va a ser igual a
Cuando yo multiplico un vector por su respectivo vector conjugado, lo que obtenemos es simplemente la magnitud de la tensión al cuadrado dividido entre la potencia conjugada. Entonces es simplemente esto. De esa forma convierto una carga de potencia constante a impedancia constante. Pero lo que necesito es la magnitud de la tensión en bornes, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que está haciendo este sistema de ecuaciones. Observen. Acá es admitancia. ¿Dónde está? Acá. Esta es la impedancia constante, pero para un flujo de carga, para el problema de estabilidad, ustedes ya saben que no necesitamos las impedancias, sino trabajamos con el modelo de admitancias. El modelo de admitancia entonces va a ser, acá tendríamos que 1 sobre z va a ser igual a lo que es la potencia conjugada dividido entre la magnitud de la tensión al cuadrado. Y esto es igual a la admitancia. Esta es la ecuación que está utilizando, que se está utilizando para el cálculo. Acá tenemos esto. La admitancia de la carga va a ser igual a la potencia compleja conjugada dividido entre la magnitud de la tensión donde se conecta la carga al cuadrado. Entonces, esta es la impedancia en por unidad base 100 que representa a esta carga. Es decir, una impedancia, una admitancia de 2.10509 menos J 0.42102 por unidad representa a una carga de 2 más J04 PU cuando la tensión en bornes de esta carga vale 0.97472. Siguiente. Con esto habríamos concluido lo que es las conversiones simples. Pasemos ahora a las conversiones asociadas a lo que es el comportamiento de la red. Acá, este es el Y-bus del sistema en condición normal, el sistema del Y-bus en condición de falla y el sistema en condición post-falla. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas matrices? Las matrices se arman con la misma lógica que ustedes ya conocen, es decir, los elementos que están en la diagonal se calculan como la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo. Los elementos que están fuera de la diagonal se calculan como la multiplicación por menos 1 de la admitancia total que vincula a los elementos I con J. Entonces, es la misma teoría que han visto para flujos de carga. La única diferencia es que acá debemos considerar el sistema en condición normal, el sistema en condición de falla y el sistema en condición post-falla. Pero a esta matriz se le debe aumentar los tres efectos, ¿no es cierto? El efecto de los nodos internos de generación, los nodos de cargas. Es decir, aquí ya estarían conectadas, ya estarían dentro del Y-bus las admitancias de las cargas. Acá tenemos 9 nodos de generación, pero ¿por qué se tiene solamente 9 nodos en filas y en columnas en este Y-bus? Porque aquí se está aplicando el truco que les comenté en la clase pasada para no incrementar innecesariamente los números de nodo. ¿Cuál es ese truco? Es el siguiente. ¿Dónde está? Acá. Acá. Lo que está en color azul son los nodos externos. Lo que está en color rojo son los nodos internos. ¿Cómo puedo incluir el efecto de estos nodos sin arruinar el sistema, sin aumentarme el trabajo innecesariamente? Recuerden que si le aumento el número de nodos a 12, luego voy a tener que trabajar con una matriz más grande en lo que es la inversión, en lo que es las multiplicaciones de matriz, etc. Entonces, un truco que es muy sencillo es este. Acá se trabaja con una impedancia equivalente. Es decir, la barra 1 ya no es la barra externa, la barra 1 llega a ser la barra interna del generador 1. Y esta impedancia es fácil de obtener su equivalente. Es decir, acá tenemos la impedancia del generador transitoria y acá tenemos la impedancia del transformador.
Y acá estaríamos utilizando un equivalente que me dice la impedancia que conecta la barra 1' con la barra 4 es igual a la impedancia del generador más la impedancia del transformador. Es decir, con esta suma de impedancias es muy fácil tomar en cuenta o incluir los nodos internos de los generadores. Se hace lo mismo en cada generador. Después, se hace eso para el generador acá. Número 2, tendríamos que la impedancia que une la barra 2' con lo que es la barra 7 es igual a la impedancia del generador 2 transitoria más la impedancia del transformador 2. Aquí falta el generador 1, el generador trafo 1, ¿no es cierto? Y se hace lo mismo para el generador 3. Tenemos que la impedancia que vincula a lo que es la barra 3' con la barra 9 va a ser igual a la impedancia del generador 3 transitoria más la impedancia del transformador 3. Al realizar ese cambio de impedancias, ustedes ya han incluido los nodos internos de generación sin modificar los 9 nodos. Es decir, acá tendrían que modificar únicamente estos 3 elementos y estos otros elementos que están acá. Entonces, pueden reutilizar gran parte de los cálculos que se han obtenido del flujo de carga. O sea, no es necesario realizar muchos más cálculos para este cálculo. Si uno sabe la teoría y uno sabe qué está haciendo, es fácil tomar en cuenta esto. Tendrían que modificar esto porque estaríamos modificando la impedancia que une el generador, la barra interna con la red, es esta, y se estarían modificando estos elementos más. Claro, pero me estoy ahorrando el calcular la parte interna, ¿no? Que es lo más complicado. Ahora, de esa forma obtengo el sistema en condición normal. O sea, siguiendo las reglas de formación que ustedes ya conocen. Ahora, ¿cómo tomo en cuenta la influencia del sistema en condición de falla? Básicamente lo que se tiene que hacer es al nodo con falla se le debe incluir una impedancia que es alta. ¿Cuánto vale un valor alto? 1 millón, 10 millones, 100 millones, el valor que ustedes gusten, un valor elevado. Acá tengo 99.000 billones para tener un error bajo. Entonces estoy usando un valor altísimo. Y finalmente tendríamos lo siguiente. Este es el sistema en condición post-falla. Como parte del sistema post-falla les dije que la falla se elimina del sistema abriendo la línea 4.5. Es decir, desconectando la línea 4.5. ¿Qué modifica la línea 4.5? ¿Qué elemento, qué impedancia yo tengo en el elemento del Y-bus Y4 fila 5? Acá tengo un valor 0. ¿De dónde viene ese 0? De lo siguiente. Es decir, se está haciendo el siguiente análisis. Acá nosotros tenemos esto que está acá. ¿Qué diferencia hay entre esta red y la red de falla? La única diferencia es que estamos conectando en el nodo que está con falla una impedancia a tierra. ¿Qué impedancia? La impedancia ficticia de falla. Para una falla trifásica, ¿cuánto vale la impedancia de falla? La impedancia de falla vale 0 por una falla trifásica.
Si la impedancia de falla vale 0, ¿cuánto vale la admitancia? ¿Cuánto vale el elemento Y55? Tendríamos acá, voy a hacer una copia de esto, por favor, en condición de falla. Eso es importante, esta es otra pregunta de examen, por si acaso. La matriz en condición de falla, ustedes la pueden calcular de esta forma. Si ustedes observan, la única diferencia que yo tengo en la condición de falla es esto. Lo que está resaltado en color naranja es la única diferencia que yo tengo en condición de falla. Entonces tendríamos que el Y-bus va a ser igual a... Todo sigue idéntico excepto el elemento. ¿Qué elemento? Si yo conecto esta impedancia en la barra 5, estaría modificando el elemento Y55. ¿Cuánto vale el elemento Y55 en condición de falla? ¿Qué debo sumar? ¿Cómo obtengo el elemento Y55? Se obtiene como la sumatoria de todas las admitancias que llegan a la barra 5. ¿Qué admitancias están llegando? Acá tengo el elemento Y55 en condición de falla va a ser igual a, primero, la admitancia de la línea 4,5 más la admitancia de la línea 5,7 más la admitancia de línea 5,9, ¿no es cierto? Tengo esas tres líneas que se conectan a este nodo. Pero también estas líneas tienen un elemento shunt. Entonces tendríamos más la admitancia shunt de línea 4,5 dividido entre 2, más la admitancia shunt de línea 5,7 dividido entre 2, más la admitancia shunt de línea 5,9 dividido entre 2. ¿No es cierto? En la barra 5 había carga. No recuerdo si hay carga. Déjenme ver. Acá. En la barra 5 no hay carga, entonces con las tres líneas y su shunt ya tendríamos todo. Volvamos. Pero en condición de este es el Y shunt. Esto corresponde al... ¿Qué fregado es esto? Este es el Y shunt en condición... El Y en condición normal. En condición de falla aparece una admitancia más. ¿Qué admitancia? Más la admitancia de falla. ¿Cuánto va la admitancia de falla? Infinito. Infinito más cualquier cantidad es infinito. Entonces, ese es el cambio que debo realizar en el Y-bus. Por ese motivo es que acá en la admitancia de falla está apareciendo este valor de 99.000 billones. Infinito, ¿no? Para fines prácticos. Perfecto. Esta es la admitancia en condición de falla. ¿Cuál es la admitancia del sistema en condición post-falla? Acá tendríamos esto. Esa es la admitancia en condición post-falla. ¿Qué cambia con respecto a la anterior? Ustedes van a armar el Y-bus con la misma lógica, es decir, con las mismas reglas que ya conocemos. Tenemos el Y-bus en condición post-falla, va a ser igual a... ¿Qué cosa está cambiando? Ah, perdón, no se está viendo el obchazo. Ahora sí. Es el sistema en condición post-falla. En este sistema voy a modificar lo que es el sistema, tomando en cuenta
lo que ha ocurrido si las protecciones despejan correctamente la falla. ¿Qué ocurre? Básicamente es que este elemento se aísla. ¿Qué cosa está cambiando en este sistema con respecto a la condición normal? Solo está cambiando esto. Está cambiando la línea 4, 5 ya no existe. Después de eso el resto es idéntico. Si modifico el elemento Y, pero si quito una línea del sistema, ¿qué elementos modifica? Va a modificar el elemento envío, el Y44. Modifica el elemento recibo, el elemento Y55. Ya no existe conexión entre 4 y 5. ¿Qué pasa cuando no hay conexión entre dos nodos? Se convierte en 0 y 0. ¿Quién se convierte en 0? El elemento Y45 se convierte en 0 y el elemento Y54 se convierte en 0. Es decir, cuando ustedes desconectan una línea de la red, se están eliminando, se están modificando 4 admitancias. La barra envío, la barra recibo y lo que es los elementos mutuos en el YBus. Con esos cambios ustedes estarían tomando en cuenta que en la red se ha modificado lo que se ha desconectado la línea 4.5. ¿Por qué se desconecta la línea 4.5? Porque la falla estaba ahí. Observen, acá está. Acá tenemos los interruptores, interruptor envío, interruptor recibo, y la falla nos han dicho que ocurre próxima a la barra 5, es decir, del interruptor al lado. ¿Por qué motivo se está diciendo eso? Porque de acuerdo a los algoritmos que utilizamos para sistemas de potencia, básicamente las fallas solamente se pueden considerar en barras. Si yo quisiera una falla al 10% de la línea, debemos crear una barra ficticia que tome en cuenta a ese elemento. Si yo quisiera una falla al 50% de la línea, debemos incluir una barra. Debemos incluir una barra ficticia que tome en cuenta ese efecto. Y en cualquier porcentaje de la línea, ¿no? Entonces, acá. Ya hemos hecho el cálculo de los elementos Y45 y Y54. ¿Cuánto valen? El elemento Y45 es igual al elemento Y54 y esto es igual a 0. ¿Por qué motivo vale 0? Porque la línea ya no está. Si la línea ya no está, ya no existe conexión entre ambos nodos. Significa impedancia infinita, admitancia 0. Impedancia infinita porque ya no hay línea. Ahora, ¿qué es lo que hago con el elemento Y44? El elemento Y44 va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la admitancia del transformador que va entre 1' y 4, más la admitancia de línea que va de 4 a 6, más la admitancia de la carga en el nodo 4, ¿no es cierto? Y a esto hay que sumarle los elementos shunt, la admitancia shunt del trafo 1, 4, en el extremo 4, lado 4. Recuerden que las admitancias de transformadores no son iguales en IJ, ¿no es cierto? Son diferentes. Y acá más la admitancia shunt de la línea 4, 6, dividido entre 2. ¿Qué es esto? Y a esto, observen acá, si estuviera la línea 4, 5, ¿qué debería sumarse? Si estuviera la línea 4, 5, deberíamos sumarle acá el Y admitancia de línea 4, 5 más la admitancia shunt de línea 4, 5 dividido entre 2. Entonces, esto que está aquí, esta es la admitancia en condición normal. Esto que está aquí es la admitancia en condición normal.
Para la admitancia en condición de falla, esto no se toma en cuenta, ¿no es cierto? Pero es dicho de otra forma. Tenemos acá que la admitancia Y44 en condición post falla va a ser igual a la admitancia Y44 en condición normal menos las admitancias de línea 4,5 menos la admitancia shunt de línea 4,5 dividido entre 2. A eso quería llegar, que la admitancia en condición post falla es fácil de determinar en función a lo que es las admitancias de las otras etapas. ¿Alguien tuviera alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, por un tema de lo que es tiempo, voy a quedar acá. Continuamos en la siguiente clase. Si no hay dudas, muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Hasta luego, Inge.